La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, el pastor Vicente Cortés. Bienvenidos a su canal Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica. Esperamos ser de bendición para usted y su apreciable familia. Por este medio estaremos abordando temas doctrinales, estudios y sermones. En esta ocasión, sin más preámbulo, quiero tocar el tema la solución para un mundo en crisis. No es la tecnología, no son los títulos académicos o el razonamiento pleno. Todo eso es bueno, pero tampoco no es ninguna de ellas. Dios desde un principio tuvo un plan salvador para la humanidad, y esto lo encontramos ahí en San Juan 3:16, un verso muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue y es el plan de salvación que Dios ofrece para un mundo en crisis. En este verso podemos identificar tres identidades distintas una de la otra. No dos, sino tres. ¿Cuáles son? Son Dios, el mundo y el Hijo. ¿Cómo podemos identificar esto? ¿O cómo podemos interpretar este versículo, más bien dicho? ¿Será una poesía? ¿Una parábola? ¿Una alegoría? ¿Una ilustración? ¿O tal vez una metáfora? ¿En qué sentido lo dijo el apóstol Juan? Ciertamente Juan no lo dijo como una poesía, no lo dijo como una parábola, no se refirió a este texto como una alegoría o ilustración o como una metáfora. Cada quien puede darle su interpretación como vea mejor, pero la realidad es que Juan lo dijo literalmente, tal y como lo leemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan nos dice que hay un Dios, y que ese Dios es Dios Padre. Y nos señala que hay un mundo, el cual constituye o es la humanidad. Y que hay un Hijo, el cual Juan lo identifica como Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo. Juan nos dice que ese Dios Padre, que es sobre todas las cosas, y que a través del Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia da testimonio de Él. Me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Jeremías 3:19. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:6. Pero tú eres nuestro Padre, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Isaías 63:16. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. 1 Corintios 8:6. Pablo dice, hay un solo Dios, no hay dos, no hay tres, es uno solo, Dios el Padre, de quien todo procede
y por medio del cual vivimos. Pablo vuelve a decir en Romanos 1:7 que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En Efesios 4:6 Pablo vuelve a decir, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo, dice Pablo. Este Dios y Padre que es sobre todo y por todos, amó de tal manera al mundo como nadie lo ama y como nadie lo amará jamás. ¿Qué es el mundo? El mundo es la humanidad que vive en este planeta que llamamos Tierra. El mundo humano que está compuesto por diferentes culturas, razas y nacionalidades. Están los del continente europeo, africano, americano, asiático, Australia, Antártica. Dios amó tanto a la humanidad que tuvo compasión por ella, porque iban directo a la perdición. Dios tuvo que intervenir y hacer un plan salvador, un plan para salvar a este mundo perdido. ¿Y qué nos enseña Juan? Que Dios dio a su Hijo. Dio es un verbo en su modo indicativo. Corresponde al pretérito perfecto simple del verbo dar. Dio se usa para indicar acontecimientos del pasado relativos a la entrega de apreciaciones o acciones. Entonces Juan asegura que Dios el Padre dio, regaló, entregó a su Hijo en redención por el pecador. Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este Hijo que Dios dio o envió no es un modo, no es una fantasía o alguna manera de ser. Este Hijo es literalmente el Hijo de Dios. Muchos no lo quieren creer y hacen del texto un eisegesis. Eisegesis es cuando se da una interpretación que no está ahí, que el texto no dice ni da a entender. En San Mateo capítulo 13, versos 13 al 18 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que Pedro dio no fueron palabras de hombre, no fueron palabras de sabiduría humana. La revelación que Pedro recibió fue una revelación que vino del cielo, que vino del Padre. Jesucristo le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús mismo asegura abiertamente que su Padre que está en el cielo se lo reveló a Pedro. Hay quienes dicen que esto no es verdad, y es ahí donde empiezan a caer en error y dar una interpretación que no está ahí. Empiezan a dar su propia interpretación, a adivinar y a dar
un exégesis del verso, cuando Jesús literalmente dijo: mi Padre que está en el cielo. Por los siglos, el enemigo ha querido destruir este maravilloso fundamento bíblico, la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero se ha quedado corto. El apóstol Juan dijo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, verso 23 al 25, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea, todo aquel que niega al Hijo, también niega al Padre. El que niega a aquel que fue enviado, también niega al que le envió. El que niega al Hijo de Dios, niega también a aquel que dio testimonio del Hijo. El Padre dio testimonio del Hijo en el bautismo, San Marcos 1, verso 9 al 11. En el monte de la transfiguración, San Mateo 17, del 1 al 8. Y a través del profeta Isaías 42, 1. El propio apóstol Pedro da testimonio de esa voz que escucharon en su carta segunda de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 19. Entonces, el que niega al Hijo, también niega al Padre que lo envió. Pero el que tiene al Hijo, también tiene al Padre. La solución para este mundo en crisis es Cristo, el Hijo de Dios. Nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesucristo, si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad y la resurrección. Y sobre todo, Él es la solución a este mundo, a esta humanidad perdida. Así que en este breve consejo, quiero decirte, amigo, hermano, no olvides que Jesús, el Hijo de Dios, es la solución para tu vida y para un mundo en crisis.